Grabar. Listo. Entonces voy a agrandar un poquitico la letra para que lo podamos ver. ¿Listo? Ahí lo vemos todos, ¿verdad? Sí, ok, listo, listo. Bueno, Academia Bíblica de Amistad con Dios, Gobierno y Biblia, como lo hemos llamado, también lo vamos a llamar Cosmovisión Bíblica. El profesor es aquí el pastor presente. Nuestra intensidad horaria será del 9 de mayo, día de hoy, hasta el 18 de julio, 10 sesiones de 2 horas de clase. Puede ser, puede ser que se nos vaya un poquito menos de tiempo, puede ser que se nos vaya más tiempo. Eh, lo ideal, ustedes saben que al pastor le gusta hablar demasiado, pero aquí procuraré con la ayuda del Señor no extenderme tanto para que no se nos torne aburrida, para que no se nos vaya a tornar cansona la clase, sino que podamos trabajar tal vez un poquito menos de las 2 horas de clase. ¿De acuerdo? La descripción de este curso. Entonces aquí tengo una pequeña ilustración. Dice que la salud y el florecimiento de nuestra nación empieza con la iglesia. Creo que todos nosotros podríamos darnos cuenta que nuestro país está en una amenaza terrible en este tiempo. No se trata solamente de un partido político, no se trata solamente de cómo las instituciones están siendo atacadas o vulneradas, sino que se trata de ver cómo nuestro país ha estado pasando por unos momentos muy álgidos, muy fuertes, desde, no sé, los años 48 hasta nuestra época, ¿de acuerdo? Pero también nos damos cuenta que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia protestante o las comunidades religiosas están emergiendo, sobre todo en esta época, con una fuerza tremenda. No solamente hablamos de templos gigantes, no solamente hablamos de iglesias macro o iglesias que tienen mucho impacto social, sino que estamos hablando aún de grupos pequeños que de alguna forma están llegando a sectores de la sociedad, marcando, dando ejemplo, haciendo obras, compartiendo alimentos, haciendo trabajo e impacto social. Entonces, si la iglesia se pone a trabajar, si la iglesia pone su grano de arena, va a lograr construir algo diferente dentro de la nación. Ustedes se dan cuenta en las noticias que cuando ocurren situaciones de gobierno, cuando hay seguramente diálogos con los grupos armados, seguramente cuando hay una protesta, cuando hay una amenaza, se levanta la voz de una iglesia, no de todas las iglesias, se levanta la voz de una iglesia en particular, la iglesia que siempre ha sido la mayoría en Colombia, y se escucha la voz del sacerdote, se escucha la voz del vicario, se escucha la voz de estos personajes que de alguna manera aportan de una manera significativa, pero también sería necesario escuchar la voz de todos los religiosos, de todos los grupos, para saber qué podemos aportar. Pero ocurre algo muy interesante. Ocurre que cuando nosotros trabajamos para extender el reino de Jesucristo viviendo nuestras vidas enteras en la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria. Creo que se trata, en este orden, se trata de que todo lo que hagamos, dice la palabra en el libro de Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no lo hagamos solamente para los hombres. Entonces, cuando entendemos este principio, cuando entendemos que nuestra nación va a emerger, va a surgir, que para nuestra nación hay una esperanza, esa esperanza va a surgir, va a nacer cuando la iglesia entienda cuál es su rol, cuál es su parte activa. ¿De acuerdo? Entonces, debemos como iglesia, mire lo que dice aquí en el sílabo, debemos trabajar para extender el reino de Jesús, viviendo nuestras vidas o poniendo nuestras vidas en la presencia de Dios. Que todo lo que hagamos marque la diferencia. De esto se trata gobierno y Biblia, de eso se trata esta materia nueva de la Academia Bíblica. Vamos a tomar un ejemplo, está ahí en la Biblia si ustedes quieren mirarlo, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando ya la iglesia está creciendo, cuando la iglesia se está moviendo en el Nuevo Testamento, ya después de que Jesús subió al cielo, cuando Pedro conoce al Señor, cuando Saulo, perdón, conoce al Señor, cuando su nombre es cambiado, cuando Pedro tiene esa visión de hablarle a los gentiles, cuando va Pedro donde Cornelio. Bueno, comienza un movimiento muy interesante en la iglesia. En el capítulo 17, si ustedes lo quieren mirar conmigo, en el capítulo 17 dice la escritura que Pablo llegó a una ciudad llamada Tesalónica y que cuando llega a Tesalónica
vio que allí fueron llevados, fue llevado, Pablo, perdón, fue llevado preso, pero mire lo que sucede en el versículo 6. Dice que varios de los judíos, y de todos los judíos, versículo 4, varios de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. También un gran número de griegos piadosos y mujeres piadosas importantes en la ciudad. Pero los judíos que eran celosos anduvieron incitando a individuos ociosos de la peor calaña. Se formó una turba que se dirigió a la casa de Jasón porque querían llevar a Pablo y a Silas ante el consejo municipal para castigarlos. Pablo y Silas se habían encargado de predicar de una manera impresionante en Tesalónica y ellos comenzaron a cambiar la manera de actuar de la gente. Cuando el evangelio llega a nuestras vidas, yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Cuando el evangelio llega a nuestras vidas, nosotros cambiamos. El evangelio produce algo en nuestro corazón, produce algo en nuestra vida, y es que si éramos groseros, comenzamos a hablar de una manera diferente. Si estábamos entregados a un vicio, comenzamos a dejar el vicio. ¿De acuerdo? Si nuestra vida era desordenada, pues ya empezamos a tener principios que van a cambiar nuestra vida. Pablo y Silas llegan a Tesalónica, comienzan a predicar y ellos comienzan a afectar de manera positiva el comportamiento de la gente. Pero habían personas, exactamente dice acá la Biblia, judíos que eran celosos, comenzaron a ver cómo lo que Pablo y lo que Silas estaban haciendo transformaba el carácter de la gente. Entonces, de alguna manera, los judíos sienten que la fe judía, sienten que la religión judía corre peligro porque vienen unos nuevos religiosos dando de qué hablar, ¿de acuerdo? Entonces, levantan a estos personajes o se levantan estos personajes para ir a golpear, para ir a hacerle algo a Pablo y a Silas, pero dice que cuando llegan a buscarlos, en versículo 6 no los encontraron. Lo arrastraron fuera a Jasón y a varios de los creyentes y los llevaron a las autoridades de la ciudad. Encontraron a un grupo de cristianos, pero no encontraron a los primeros evangelistas, no encontraron ni a Pablo ni a Silas. Pero lo que me llama la atención, y es en lo que me quiero centrar, mire lo que sucede en el versículo 6. Los que trastornan al mundo andan por la ciudad. Los que trastornan el mundo andan por la ciudad. En otra versión, en la Biblia Dios habla hoy, habla de ellos como los que estaban poniendo al mundo de cabeza. Es decir, le estaban dando un cambio a la sociedad. Dice versículo 7, Jasón los tiene alojados en su casa. Los que están trastornando al mundo, los que tienen al mundo de cabeza, están en cierto lugar. Ahora, ¿por qué quiero utilizar este texto? ¿Y por qué lo dejo aquí en el sílabo? Porque algunos cristianos primitivos que fueron acusados de trastornar al mundo, porque estaban haciendo algo, es que ya no le estaban dando la gloria al César, no estaban reconociendo al emperador o a la máxima autoridad del Imperio Romano, sino que estaban reconociendo a Jesús como rey, no estaban reconociendo al César, sino que había algo ahí muy interesante que estaba ocurriendo, es que estaban, respetaban al César, pero estaban dándole una autoridad distinta a Jesús como rey. Esos eran los que trastornaban al mundo, no los que le daban la gloria al César, sino los que le daban la gloria a Jesús como rey. En esta acusación queda claro que los discípulos estaban influyendo de una manera impactante, de una manera importante en la sociedad que los rodeaba. Aquí en el sílabo yo les voy a dejar esta pregunta que ustedes la están viendo aquí en la pantalla. ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a poner a prueba al mundo otra vez de cabeza por causa de Cristo? O sea, ¿qué pasaría si la iglesia fuera influyente? Quiero que piensen por un momento qué sucedería en nuestro entorno, en nuestros barrios, en Verbenal, en Dijacá, bueno, en toda Usaquén, donde nos estamos moviendo nosotros. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a trastornar al mundo? La gente sabe que nosotros somos cristianos, algunos vecinos, algunos familiares, algunas personas saben que usted y yo somos cristianos. Pero ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a trastornar al mundo? ¿Cómo trastornamos al mundo? No solamente cargando una Biblia. No trastornamos al mundo solamente cantando dos o tres canciones de alabanza y de adoración en la iglesia. No trastornamos al mundo solamente haciendo alguna oración en el templo, sino que trastornamos al mundo cuando somos agentes de cambio.
Piensen un momento, por favor, mis queridos estudiantes, queridos hermanitos, piensen por un momento que los primeros discípulos, Pablo, Silas, Jasón y toda esta serie de personas que están aquí mencionadas en Hechos capítulo 17 que estamos leyendo, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban cambiando la manera de pensar de la gente, ¿de acuerdo? Entonces pienso que nosotros tenemos mucho por hacer. No somos ni más ni menos que Pablo. Creo que tenemos al mismo Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hacer, tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? En este sílabo yo les quiero dejar algunas pautas. Lo primero es que nosotros podemos alterar el orden mundial de las cosas simplemente reconociendo a Jesús como Rey. Mire, hoy día nosotros estamos escuchando de una agenda global, estamos escuchando de un nuevo orden mundial, estamos escuchando de que el mundo está cambiando, que el mundo va a cambiar, que cuando lleguemos al año 2030 muchas cosas en el mundo van a cambiar. Puede que sí suceda, puede que no sea tanta especulación, puede que sea cierto, pero nosotros tenemos una agenda mucho más grande. Tenemos la palabra de Dios y en esta palabra de Dios está consignada la historia de aquel que solamente en 3 años de ministerio cambió, revolucionó la vida no solamente de 11 personas, de 11 discípulos, sino que trastornó la vida de una nación tremenda. Trastornó la cultura. Jesús vino y trastornó la cultura. Y Jesús aún todavía sigue trastornando los tiempos. Hoy día la iglesia tiene que retomar ese poder. Nosotros no podemos pensar, ay, como somos una iglesia pequeñita, como somos una iglesia por allá al norte de la ciudad, en medio de un barrial, en medio de una construcción. No, eso a nosotros nos va a quedar difícil. Eso solamente lo hacen las iglesias megas. No, nosotros tenemos que alterar el orden mundial de las cosas, reconociendo, colocando a Jesús como el rey y como la autoridad. Piensen por un momento en lo siguiente. Hoy día en nuestro país hay un presidente. Lo respetamos, mas no compartimos sus ideales. Y eso es lo que vamos a tener que estudiar un poquito. ¿Por qué lo respetamos? Porque es una autoridad que fue impuesta por Dios, pero sus acciones, su estilo de gobierno, sus leyes, en muchas ocasiones, por no decir que en todas, van en contravía a la dirección de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Promover un golpe de Estado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Desobedecerlo? ¿Declararnos en rebeldía? No, eso no es lo que tenemos que hacer. Hay muchas vías de hecho que nosotros necesitamos desarrollar. Pero lo primero que todo, lo primero que tenemos que pensar es que dentro de nuestra iglesia necesitamos entender que Jesús es el rey, Jesús es la autoridad. A Jesús no lo vemos nosotros solamente como una figura religiosa. A Jesús lo vamos a ver como una figura que trastorna, que cambia nuestro pensamiento y que si Él nos cambia a nosotros, nosotros vamos a ser agentes de cambio para la sociedad. Muchas personas pueden ver hoy al presidente Petro como un dios. Muchas personas hoy pueden ver a las instituciones del gobierno como instituciones sagradas, que mejor dicho, lo que ellos dicen es la ley y que ante eso no hay nada más que hacer. Pues vamos a ir descubriendo un poquito aquí en esta clase de cosmovisión bíblica, en esta clase de Biblia y gobierno, vamos a descubrir qué tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí hay algo muy interesante, son como cinco ramas que quiero que las revisemos. Primero que para el empresario, ¿qué significa tener a Jesús como rey? Para un empresario, aquí en esta clase tenemos empresarios, tenemos emprendedores. Para ellos significa administrar un negocio con honestidad y no solo esforzarse por obtener más dinero. Esto contrasta con gran parte del mundo que hoy ve al dinero como rey. Para la actriz, para la persona que trabaja en el arte o en las comunicaciones o en la cultura, significa honrar a Dios por encima de todo, mientras que el mundo honra al rey de la fama y el éxito. Para el cantante, aquí tenemos cantantes, aquí tenemos artistas, tenemos personas que desarrollan diferentes ministerios. Para el cantante significa cantar para la gloria de Dios, mientras que el mundo canta para la gloria de sí mismo. Para el maestro de escuela, para los educadores, significa usar la palabra de Dios como fundamento de todo conocimiento, mientras que el mundo a menudo enseña la razón humana y la evidencia científica como respuesta. Mientras que para el político
significa reconocer a Dios como el máximo gobernante de todos los gobiernos. Ojo a esto. Para el gobierno lo que significa Dios es que Él es el máximo gobernante de todos los gobiernos. Él es el jefe supremo. Mientras que el mundo, el sistema del mundo, a menudo reconoce al gobierno como Dios mismo. O sea, Dios no es el Dios, sino que el gobierno es Dios, la fuente de toda provisión. Muchas personas hoy pueden estar acosadas porque el dinero no alcanza, porque los recursos no alcanzan. Mucha gente puede tener un panorama incierto porque seguramente nuestro gobierno está promulgando muchos cambios. Entonces, lo que dice el gobernante, lo que dice la autoridad, Dios mío, o sea, es la voz de Dios y no es así. Vamos a tener que revisar eso de alguna forma para que podamos entender a ciencia cierta si el gobierno es Dios o Dios es Dios. ¿De acuerdo? Ese es el principio clave acá. Entonces, necesitamos tener una visión diferente. Necesitamos tener una visión distinta. ¿Qué es una cosmovisión? Esta palabra ustedes y yo la vamos a comenzar a utilizar demasiado. Yo quiero decirles a manera personal que hace muy poco tiempo, tal vez hace unos 2 años, comencé a estudiar un poco acerca de cosmovisión bíblica. Y esta palabra cosmovisión, yo me imaginaba así como el cielo, las estrellas, los astros, algo como una visión del cielo. Cosmos, visión, la visión del cielo, pero no es así. ¿Qué es una cosmovisión? Es sencillamente la visión que podemos tener acerca del mundo. Es la manera en la que el ser humano entiende e interpreta todas las cosas que lo rodean. Se podría comprender como la raíz que nutre el pensamiento consciente del hombre. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos es dirigido por una fuente de pensamiento. Nosotros debemos desarrollar, como creyentes, debemos desarrollar una manera de pensar totalmente distinta. No podemos pensar como piensa el mundo. Por eso hay un texto en la Biblia, creo que ustedes lo han leído, cuando dice que el que robaba antes, ¿qué tiene que hacer ahora? Ya no tiene que robar. El que antes hacía lo malo tiene que dejar de hacer lo malo. Y que ahora tenemos que glorificar a Dios, no solamente con nuestras acciones, sino que también tenemos que glorificar a Dios con nuestra manera de pensar. Yo estoy convencido, mis amados, que Dios espera mucho de la iglesia en el siglo XXI. Dios espera mucho de usted. Dios espera mucho de nosotros, porque nosotros ya no vemos las cosas según el mundo nos enseña a verlas. Ahora estamos viendo las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que la veamos. Dios nos dio a nosotros un manual, Dios nos dio una constitución y de esto vamos a ir hablando un poquito más adelante. Dios nos da a nosotros un pensamiento diferente y Dios nos da a través de la Biblia una concepción de la vida, de la religión, de la ciencia, del arte, de la educación, de la política y de la cultura. Nos da una visión totalmente diferente. En esta parte del sílabo dice, todas las personas tienen creencias tanto correctas como incorrectas. Nuestra creencia nos va a llevar a vivir de alguna manera. Y quiero que miremos lo siguiente. Quiero que miremos lo siguiente en este versículo, que tal vez ahorita lo vamos a revisar más detalladamente. Segunda de Corintios, capítulo 10 versículo 3. No sé si alguno quiere leer, alcanzan a leer este texto que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Si alguno quiere leer estos versículos, por favor. Abre el micrófono y listo. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Perfecto, Iván, muchas gracias. Este versículo es bien interesante. La primera parte dice, aunque nosotros andamos en la carne, no luchamos, no vivimos, no nos comportamos de acuerdo a la carne, porque nuestro racionamiento, nuestra manera de pensar no debe ser igual, similar a la del mundo. Jesús vino y cambió nuestra vida.
Los planes de Dios son unos planes eternos que van, inclusive, van más allá de nuestra adoración pública. El plan de Dios va más allá. Cuando ustedes miran desde el libro de Génesis, y eso lo vamos a trabajar en el desarrollo de esta materia, nos vamos a dar cuenta que Dios establece, son principios para una nación, principios para un gobierno. Y esos principios que Dios dejó son aplicables de manera universal. Es decir, que los podemos tener para todo el mundo, todo país. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros creemos o hemos leído los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Esos mandamientos no fueron solamente para el pueblo judío. Esos mandamientos son para todos nosotros, para todo el mundo, para toda la gente. La base de los derechos humanos, de los derechos del hombre, están fundamentados precisamente en los 10 mandamientos bíblicos. Ahora, nosotros como iglesia podríamos tomar esos mandatos, podríamos tomar todos los preceptos bíblicos y comenzarlos a aplicar para nuestra conducta personal, familiar, social y nacional. Si en todas las naciones del mundo, mira, si en Colombia, nada más si aquí en Colombia tomáramos en cuenta los principios bíblicos, dejamos de andar en la carne, dejamos de andar en lo que el mundo enseña y nos basamos en lo que dice la Biblia, oiga, el mundo sería totalmente diferente, ¿no lo creen? Entonces, miren esta última frase, aquí abajito. Nosotros entendemos que la caída del hombre trajo miopía a su mente. La caída del hombre, desde que Adán y Eva pecaron, desde que Adán pecó, el hombre cayó en desgracia, en maldición, el mundo está bajo maldición, trajo esa caída, miopía al ser humano, pero dice también que las sagradas escrituras vienen a ser los anteojos por medio de los cuales el nuevo hombre en Cristo interpreta el mundo. Es decir, que nosotros podríamos entender, mis queridos hermanos, que si tenemos la mente de Cristo, que si tenemos la visión de Cristo, que si leemos y aplicamos la palabra de Dios, ella nos transformó a nosotros. Creo que todos los que estamos acá, todas las 9 personas que estamos aquí conectados esta noche, todos tenemos un cambio de vida, ¿verdad? Hemos experimentado algo distinto. Si nosotros lo hemos experimentado, nuestra ciudad puede cambiar. Si nuestra ciudad cambia, nuestro país cambia. Entonces, miren, entendamos lo siguiente, es que si la palabra de Dios ha hecho mella en nuestra vida, va a ser mella en nuestra casa, va a ser mella en nuestra familia, va a ser mella en nuestra ciudad, va a ser mella en nuestra nación y ojalá en el mundo entero. ¿Por qué digo que en el mundo entero? Porque hay un texto en la Biblia, creo que ustedes lo han leído y han leído varios, cuando dice que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús, ¿cierto? Toda rodilla va a confesar el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para la gloria del Padre. Y eso tiene que ver con un aspecto religioso, tiene que ver con un aspecto social, tiene que ver con un aspecto cultural. Es decir, para resumirlo, la cosmovisión bíblica me enseña no solamente que yo como religioso o como persona de fe voy a cambiar, sino que mi sociedad debe cambiar. Entonces vamos a entender nosotros 9 y 10 que acaba de entrar un estudiante más, vamos a entender que el plan de Dios es que nosotros seamos agentes de transformación para el mundo entero. Debemos tener una visión diferente del mundo. Debemos tener una visión totalmente distinta de nuestras sociedades. Aunque el mundo se desmorone, aunque el mundo pase por situaciones críticas, aunque nuestros países, Colombia, Venezuela, no estén pasando su mejor momento, amanecerá un mejor día en algún instante. El sol de justicia va a tener que brillar en algún momento. El nombre de Jesús se va a levantar, pero tenemos también que actuar, intervenir en diferentes sectores de la sociedad para que el nombre de Cristo no sea solamente reflejado a través de las iglesias, sino a través de todas las áreas de influencia en las que el nombre está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esto, parecía ya como si estuviera en clase. No, hasta ahora estoy leyendo el sílabo, pero entonces partiendo de ahí, vamos a dividir nuestra materia, la vamos a dividir en 10 sesiones, ¿de acuerdo? 10 sesiones en las que vamos a trabajar. La primera sesión, que es la del día de hoy, pues lo que quiero hacer aquí es
una pequeña introducción frente a lo que es la cosmovisión bíblica de gobierno, definir qué es cosmovisión bíblica, eso ya lo estamos aquí entendiendo con este sílabo, la importancia de una cosmovisión bíblica de gobierno, eso lo tenemos que entender, la cosmovisión bíblica de gobierno, y por último, una relación entre la cosmovisión bíblica y la cultura actual, qué es lo que estamos viendo hoy y qué es lo que nosotros vemos en la escritura y qué es lo que estamos viendo en el mundo actualmente. Otras 9 sesiones donde vamos a estar hablando de los fundamentos bíblicos del gobierno, el rol del gobierno en la sociedad, en las formas de gobierno bíblicas, o más bien las formas de gobierno que surgen en la Biblia, la historia del gobierno bíblico. Luego vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades para los cristianos en el gobierno. Vamos a hablar de la cosmovisión bíblica y la economía. Y nuestras 3 últimas sesiones son la cosmovisión bíblica y la familia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la familia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestros hogares? ¿Qué dice la Biblia con respecto al casado? La responsabilidad del soltero, el deber del casado, el deber de los hijos. ¿Qué nos habla la Biblia al respecto? ¿Qué habla la cosmovisión bíblica sobre la educación? ¿Qué nos enseña la Biblia frente a los temas de la educación, el rol del gobierno en la educación y lo que significa la educación cristiana? Entonces, eso lo vamos a trabajar. Y en la última sesión, espero que lleguemos allá de una manera bien especial. Vamos a hablar acerca de cómo aplicamos la cosmovisión bíblica, cómo aplicamos la Biblia a nuestro día a día. ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra forma de vida en la casa, en la iglesia, en la comunidad donde estamos? ¿Y cómo vamos a elaborar una agenda para discipular la nación? ¿Qué tenemos que hacer? Yo he venido siendo retado en estos últimos meses que estoy estudiando este tema en que la iglesia no solamente está llamada a cantar canciones bonitas, sino que la iglesia también debe ocupar lugares de importancia, de influencia en nuestra comunidad. Y ese es el punto al que queremos llegar a trabajar. ¿Listo? ¿Qué metodología vamos a utilizar en esta clase? Entonces vamos a utilizar unas exposiciones teóricas. Creo que ustedes van a exponer. Aquí hay una fecha. Ya veo la primera fecha que es el 30 de mayo, es decir, en 15 días, 15 20 días vamos a exponer acerca de las formas de gobierno. Es decir, que este tema, les voy a mostrar este tema que está aquí, que se los voy a subrayar. Este tema se van a encargar ustedes, mis queridos estudiantes. Son ustedes los que van a trabajar este tema. Entonces ahorita nos vamos a dividir, vamos a ver cómo nos organizamos para que entre todos demos este taller, esta charla. Todos ustedes van a exponer, todos ustedes van a trabajar, van a tener que reunirse, van a tener que llamarse, mandarse algunos mensajes a través de WhatsApp, pero buscar la forma de trabajar juntos para que esta clase del 30 de mayo va a ser una evaluación, pero también va a ser, perdón, va a ser una participación y va a ser una evaluación para ustedes, ¿de acuerdo? No se trata de ser, mejor dicho, de descrestarnos con unas exposiciones ultra mega universitarias, pero sí que salgan propuestas de ustedes, que salgan ideas, conceptos de ustedes, que los estudien, que los revisen con respecto a este tema, lo que tiene que ver con las formas de gobierno que surgen en la Biblia. Entonces, ahorita nos vamos a dividir en grupos, lo vamos a organizar, lo vamos a hacer aquí a través de las suertes o vamos a mirar cómo lo hacemos para que ustedes puedan desarrollar esta temática. Número 2, vamos a trabajar con discusiones y lecturas en grupo. Entonces, es lo que vamos a trabajar en este día, es lo que vamos a trabajar en una sesión como esta. Yo voy a hablar, les voy a compartir algunos conceptos, ustedes van a opinar, vamos a ir hablando, vamos a ir tomando apuntes y vamos a ver esto a dónde nos va a llevar estos temas. Y por último, espacios de reflexión. ¿Qué son los espacios de reflexión? Yo les decía, vamos a intentar, no lo alcancé a hacer para esta noche, pero seguramente para las próximas clases vamos a utilizar aquí nuestro Zoom tiene algo que son salas. Entonces en las salas yo lo que voy a hacer es que les voy a asignar una lectura
Ustedes van a leer, van a desarrollar lecturas de grupo, van a desarrollar algunas lecturas ustedes, vamos a reflexionar, volvemos aquí a la clase para que podamos tomar algunas conclusiones de lo que estamos leyendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Pues básicamente la Sagrada Escritura, vamos a tener la Biblia, vamos a mirar algunos videos, vamos a escuchar algunos comentarios, vamos a escuchar algunas ideas bien importantes. De hecho, por aquí creo que ya tengo listo el primer video que quiero compartirles en esta noche y vamos a enriquecernos con todo este material. Muy seguramente, por eso les pedíamos a ustedes tener, que nos enviaran el correo, que nos envíen un correo electrónico, que nos también tener sus números de teléfono para poderles estar enviando todo lo que tiene que ver con respecto a la clase, los materiales que les voy a mandar. Seguramente estaba pensando, mis queridos, que vamos a tener que, bueno, ya hacemos una exposición, vamos a revisar el tema de las lecturas. Me gustaría mucho que ustedes lean, creo que algo que a mí me ha enriquecido en estos meses es la lectura. Estoy leyendo de muchas cositas y eso le amplía a uno el panorama con respecto a las noticias, con respecto a lo que dice la Biblia. Quiero que ustedes no mastiquen, o que quiero que nosotros no mastiquemos entero, sino que miremos las noticias de una manera objetiva, que leamos la Biblia de una manera práctica y también que miremos algunos textos de consulta que nos van a ayudar a enriquecer nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte. Y la evaluación, pues entonces, mire, vamos a sacar solamente tal vez una nota, que es la nota de participación en clase. Yo espero que ustedes estén hablando, que estén compartiendo, que lleguen puntuales a su clase, que abran su cámara, que abran su micrófono y compartan alguna idea, algún pensamiento. Eh, Todo eso lo vamos a estar revisando, ¿de acuerdo? Todo eso lo va a estar revisando. Número dos, quiero dejarles algunas tareas. Las tareas no serán seguramente trabajos extensos, no, yo sé que todos trabajamos, sé que todos estudiamos, sé que a esta hora todos estamos fundidos, queremos dormir, queremos ver la novela, queremos hacer otras cosas, queremos hacer nuestro devocional seguramente, pero sí vamos a tener momentos en los que vamos a leer para hacer tareas. Tal vez les pondré una o dos preguntas, tal vez les diré, bueno, léame esta hoja, léame este PDF y sácame una conclusión. Esas van a ser tareas sencillas. No los vamos a llenar de tareas. Créanme, créanme que no quiero atosigarlos con tareas, pero sí quiero que lean, que se instruyan y que de ahí saquemos algunas conclusiones. Y por último, la última calificación, que de hecho va a ser casi que la primera nota, es la exposición del 30 de mayo, ¿de acuerdo? Esa va a ser la primera gran calificación que van a tener. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, tienen alguna sugerencia, hay alguna inquietud, hay alguna duda. Entonces, hablen ahora. El sílabo se los voy a estar enviando al final de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces veo que alguien está levantando la mano y es Alexa. Sí, señora. Abre el micrófono y te escuchamos. Gracias, Paz. Son dos cosas. La primera, los grupos de cuántas personas son. Muy bien. Somos, en este momento tenemos dos, perdónenme que los cuente, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita tenemos 9 estudiantes, 10 con una hermana que me dijo que llegaba a la próxima clase. Vamos a hacer 4 grupos. 4 por 3, 4 grupos. Espérame, a ver, espérame tantico, espérame, reviso aquí algo porque ya lo cerré. Vuelvo a mirar aquí rápido. Bueno, y la otra no es para el Paz, sino para Edgar. ¿Qué pasó con Mari? 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó con Mari? ¿Me preguntas a mí? No. Está ausente, pero ya, yo creo que, no sé si para la próxima clase va a estar. Ok, Ah, bueno. listo, listo. Entonces vamos a armar, yo creo que 4 grupos de 3 personas. 4 por 3, 12. Venga, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, lo vamos a hacer ahorita un sorteo. Vamos a hacerlo aquí con una página para hacer un sorteo. Y para que nos quede como, digamos, no, o sea, que no sea impuesto,
sino que hagamos unos grupos ahí muy como al azar, muy como a la suerte. ¿De acuerdo? ¿Sí les parece? O quieren que los dividamos de una vez entre nosotros? ¿Cómo les parece mejor? Paz, yo creo que ya como hemos trabajado varios, digo yo, no sé, qué opinen los demás, como hemos trabajado en grupos, ya sabemos cómo trabajar con ciertas personas, pues considero, no sé, qué opinen los compañeros. ¿Qué opinan? Sugerencias. Porque Como, es- podemos, como señor, la suerte o como que leí. Para mí está bien, digo. Entonces, lo hagámoslo que diga con... la experiencia. Listo. Entonces, espérenme. ¿Les parece si antes de hacer el sorteo vemos un video de introducción, arrancamos con la clase y al final, en los últimos minuticos, hacemos el sorteo? ¿Les parece? ¿Lo hacemos así? Aquí se hace lo que ustedes digan. Está bien, sí, dejémoslo para lo último. Igual no vamos a trabajar ahorita. Exactamente, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver este pequeño video, es como una introducción y de aquí vamos a ingresar ya a nuestra temática. Entonces, presten atención a este video, no se me vayan a dormir, es un video de solamente 10 minutos, ¿de acuerdo? 10 minutos, vemos el video, tomamos un receso y aplicamos la parte final. No, mentiras, no son 10 minutos. Ay, perdón, este no es. Permítanme. Iba a poner el que no era, ¿no les digo? Espérenme. Ok, ahora sí. Ahora sí, este sí es. Ay, ustedes están escuchando, ¿cierto? Sí. Ok. Formadora. Muy a menudo muchas personas que tienen la oportunidad formadora, una historia verdadera y trascendente. Darrow Miller. El título de esta sesión es La historia transformadora. Muy a menudo muchas personas que tienen la oportunidad de enseñar y de hablar tienen una lección que les apasiona. Y esta lección acerca de la historia transformadora es la lección que me apasiona. Tenemos una historia que contar a las naciones. En realidad, no es cualquier historia. No es una historia inventada. Esta es la historia de Dios. Y la historia de Dios concuerda con la realidad. Esta es la verdadera historia. Y es importante que recordemos esto en nuestra generación, porque vivimos en un tiempo en el que el aire que respiramos es el aire del relativismo. Es un aire lleno de historias inventadas. Esta no es una historia inventada. Esto es la verdad. Este libro, la historia de Dios, tiene el poder para transformar las vidas de individuos. Tiene el poder para sacar a las comunidades de la pobreza y para construir naciones. Naciones que son libres, no esclavas. Naciones que son justas, no corruptas. Naciones que son compasivas, no crueles. Es una historia impactante. Todo ser humano ha sido creado para vivir dentro del contexto de esta historia. Cuando
vivimos en el contexto de esta historia, estamos viviendo en el contexto de la realidad en la cual Dios nos creó. Y si negamos esta historia, lo que en realidad estamos haciendo es vivir en un mundo de ilusión, en un mundo de nuestra propia invención, en un mundo que no concuerda con la realidad, un mundo que no puede funcionar bien. Nuestra historia comienza en el libro de Génesis. ¿Y dónde termina? Termina en el libro de Apocalipsis. Esta historia comienza en un jardín. ¿Cuál jardín? El jardín del Edén. ¿Y dónde termina? Termina en una ciudad. La Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios. Esta historia comienza con una mujer, y con un hombre, y con un matrimonio. Comienza con una mujer llamada Eva, y un hombre llamado Adán. Y desde el principio Dios estableció la familia como el bloque fundamental para construir la sociedad. Y la historia termina con una mujer y un hombre y un matrimonio. La mujer es la iglesia, la esposa de Cristo. El hombre es el segundo Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al final de la historia se celebrará la boda más importante del cosmos, la boda más importante de todos los tiempos, cuando Jesucristo regrese al final del tiempo para reunirse con su esposa. Me gustaría que asumiéramos, por un momento, a modo de ilustración, que este libro que tengo en mis manos representa la narrativa bíblica. Y como parte de la ilustración, imaginemos que este libro tiene 12 capítulos. Este es un número arbitrario escogido con el fin de ilustrar. El libro consta de 12 capítulos. El capítulo 1 se titula La creación. Y en este capítulo encontramos estas palabras. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Toda cultura en el mundo tiene una narrativa. Y toda narrativa tiene un comienzo, una introducción. Y es esa narrativa cultural la que define cómo será la vida para las personas de esa cultura. Y determinará la clase de sociedad y la clase de nación que ellas construirán. Pero no todas las narrativas son las mismas, ni las consecuencias de todas las narrativas son las mismas. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios. Pero, ¿cómo comienza la narrativa de la cultura en el mundo occidental contemporáneo? Comienza de esta manera. En el principio, la naturaleza. Y comenzar con la naturaleza significa comenzar una historia muy distinta de la que comienza con Dios. ¿Y quién popularizó esta narrativa? Un hombre llamado Charles Darwin. Él tuvo la idea de que este universo y que la vida misma podían proceder del tiempo y del azar sin la intervención de Dios. Así que desarrolló una narrativa que hoy conocemos como la evolución o el darwinismo. Esta se enseña alrededor del mundo como si fuera verdad.
y ha creado una narrativa muy diferente a la que empieza con la frase "en el principio creó Dios". Así que la Biblia comienza con Dios y con Dios declarando la existencia del universo. Comienza con Dios creando el universo de la nada. Más adelante regresaremos a este punto y lo veremos con más detalle. Pero Dios creó el universo, creó este planeta y creó este lugar que conocemos como el Jardín del Edén. Y en ese jardín colocó a un hombre y a una mujer. Y les asignó una tarea para hacer. Una tarea que algunas personas llaman el mandato de la creación, significando con esto el mandato que Dios le dio a los seres humanos respecto de la creación. Algunos también lo han llamado el mandato del desarrollo, porque hemos sido puestos en este planeta, en este mundo, para desarrollarlo, para desarrollar su potencial. Otros lo llaman el mandato cultural, porque fuimos puestos aquí para crear cultura. Una cultura piadosa, una cultura que refleje la naturaleza y el carácter de Dios. Así que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. No fuimos puestos aquí solo para consumir del jardín. Lo que Dios nos encomendó hacer es cultivarlo y expandirlo. Cultivar huertos y viñedos. Crear música, crear arte, crear danza, crear tejidos hermosos, componer música. Tomen lo que os he dado y hagan algo hermoso con ello. Hagan algo bueno con ello. Y es para eso que estamos aquí. Si pensamos en un niño pobre y sin hogar, si pensamos en un joven adolescente que vive en un vertedero de basura, ¿para qué están aquí? No están aquí por el azar, como dicen la evolución y el darwinismo. No, están aquí y han sido creados a la imagen de Dios y han sido creados para tomar lo que Dios les ha dado y hacer algo hermoso con ello. Este es el final del capítulo 1. Y me gustaría hacerles una pregunta para que la piensen y la comenten. ¿Cuál sería una implicación para su vida de esto que acaban de escuchar? Buenas noches, ¿todavía están ahí? Listo, entonces de acuerdo a lo que escuchamos, todo lo que nos dijo el profesor Darro, quiero decirles que el profesor Darro me dictó clase a mí el año pasado en la academia en la que estoy estudiando y es una lumbrera, el tipo es espectacular. Pero bien, no estamos para hablar de él, sino para hacernos una pregunta. Lo que él nos dijo ahorita, todo lo que él nos estaba mencionando, ¿qué implicación tiene para nosotros? Eso que, ¿cómo nos cala a nosotros como iglesia, como seres humanos, como individuos? Todo eso que tiene que ver con nosotros. Les escucho. Si quieren, abran su micrófono, levantan la manito ahí, piden la palabra y los voy a escuchar 5 minuticos. Si no pueden hablar los que están malitos de la garganta, pueden escribir para que nos dejen sus opiniones y también los vamos a ir leyendo. ¿De acuerdo? Yo creo que lo primero que uno se pregunta es como cuál es a qué vinimos, ¿no? ¿Cuál es la tarea que debemos desarrollar? Sí, Porque pues no solo vinimos a consumir, sino también pues tenemos como un fin, como una tarea que pronto no la ignora y es como que no la tiene en cuenta, como que se dedica solo a consumir y no, como que no aporta nada. exactamente. Sí, señor. Tenemos que descubrir, tenemos que
tenemos que darnos cuenta, tenemos que darnos por enterados cuál es nuestra función. Me gusta esa palabra. Vinimos solamente no vinimos solamente a consumir. Y creo que donde vamos a encontrar el propósito del ser humano en la creación es aquí mismo en la escritura. Por eso Jesús en alguna ocasión, creo que es Mateo 5:39, donde él dice, estudien la palabra, escudriñenla porque ahí van a entender, van a conocer qué es lo que yo pido de ustedes. Entonces, bien tienes razón. Tenemos que entender que nosotros no solamente vinimos a ocupar un espacio, a ser un ser o un ángel de luz, como dicen algunos, sino que vinimos aquí a marcar la diferencia y tenemos que descubrirlo. Y el plan de Dios para nosotros está en la palabra. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver algo más interesante. Lía está aquí escribiendo y no sé si alguien va a levantar la mano o va a opinar alguien más. ¿Quién levantó la mano? Daniela, listo. Entonces, voy a leer lo que me dijo. Ahora se me perdió el chat. Preciso se me perdió. Aquí ya lo encontré. El chat dice que. Espérenme. Alguno encontró el chat. A mí se me perdió aquí el chat. Ya no lo puedo leer yo. Ah, no, sí dice. Dios no dio el mandato, es decir, una orden de hacer de nuestra sociedad algo bueno. Nuestra sociedad tiene el potencial, las sociedades tienen el potencial para hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque todas las sociedades fueron constituidas en base en la familia y la familia es creación de Dios. Entonces, y me gusta pensar en eso, ¿no? Dios desde el comienzo establece un orden, hombre y mujer, pareja, hombre y mujer, para construir una sociedad. Y mire cómo hoy se está perdiendo ese principio, ¿no? Cómo hoy se nos está dañando. Dios nos dio el mandato. Ah, ok, nos dio el mandato, correcto. Sí, señora, muy bien. Daniela, Algo que es parte de nuestro propósito que él dijo es expandirnos. O sea, él nos da las herramientas y nosotros tenemos que, con esas herramientas, expandirnos. Eso es parte también de nuestro propósito, porque o sea, no tenemos que quedarnos solo en un lugar, sino expandirnos con las herramientas que el Señor nos dio. correcto. Y ese expandirse no se trata solamente de ocupar un territorio, un espacio físico, sino de ocupar un lugar en la sociedad, la iglesia o mm, sí, la sociedad está llamada la iglesia, perdón, la iglesia está llamada a impregnar todos los sectores de la sociedad. Y se trata de expandirnos. Es muy bonito cuando usted y yo leemos la Biblia en la iglesia. Qué chévere, la leemos, nos la memorizamos, vamos a un grupo de conexión, escuchamos prédicas que, wow, uy, mejor dicho, nos tocan la emoción, nos tocan el alma, pero de alguna manera tenemos que ir un poco más allá. Dios nos manda ir más allá. Dios no nos creó solamente para que nos sentemos a escuchar una palabra. Dios no nos creó solamente para, como dijo Edgar, ahí para consumir, sino para expandirnos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra idea más? ¿Qué implicación tiene todo esto que acabamos de escuchar que nos dijo el profesor Miller? ¿Quién más? No sé, Iván, Alexa, Michi, Coneito, que no lo vemos, pero quisiéramos escucharlo. Bueno, no sé. Él hablaba conciso en el tema de que tenía un principio, un fin, sí, que la Biblia estaba ordenada, que lo primero que se estableciera en Génesis, que terminaba como con la ciudad con la ciudad de Dios, sí. Ujú, Entonces creo que todo está con un plan, sí. sí, Entonces todo tiene un principio, tiene un fin y en medio de ese principio y eso que está narrado en la Biblia, estamos nosotros siendo partícipes de eso, ¿sí? Me gustó ahí cuando él dijo que tenemos que ir, ¿sí? Entonces, si sabes cantar, vamos a cantar, a danzar, o sea, es potencializar esos dones que Dios nos ha dado para ir a impactar, ¿sí? Diferentes arenas, diferentes áreas, ¿sí? De el entorno en que nos rodeamos. Y excelente, excelente. El plan vasto de Dios comienza en Génesis, en un huerto, termina en Apocalipsis, en una ciudad futura, en una ciudad en la que vamos nosotros a ocupar una parte. Y ahí estamos inmersos. Y ahí es a lo que tenemos que aprovechar.
Alguien dijo que para qué nos ocupamos de las cosas terrenales si nos vamos a ir al cielo. Pues es que si no nos ocupamos de lo que está acá, si no cuidamos lo que Dios nos dio, si no administramos lo que Dios nos dio, pues ¿cómo vamos a poder disfrutar otro plan? Entonces, se trata de eso, sí, señores. Una idea más y cerramos. Una idea más. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro? Una más, una más. ¿Quién aporta? ¿Quién aporta? Listo. Si no hay más ideas, listo. Entonces cierro aquí la discusión. Chévere, me parece muy interesante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Les parece si descansamos 5 minuticos para retomar la última parte de la clase o seguimos derecho hasta que terminemos? ¿Qué quieren? 5 minuticos de receso. Listo, tómense cinco minuticos y volvemos a las y 25. ¿Listo? Entonces aquí avanzamos rápidamente. Menos mal, si ustedes pueden tener ahí su cafecito, si quieren tener ahí un café, si quieren tener una bebida, algo. Eso, está bien. Yo aquí no tengo es nada. Aquí tengo es pero para limpiar los muebles más bien, pero no me dejaron hoy nada de tomar. Pero bueno, listo. Avancemos rápido porque ese video que vimos hace un momentico, pues es muy claro, es muy real, es muy verídico. Pues entonces tenemos un compromiso como iglesia, como sociedad de ser influyentes, de trastornar y de transformar todo lo que tenemos a nuestro lado. Creo que si tenemos la escritura, si tenemos la Biblia, si la Biblia está cercana a nosotros, o más bien si nosotros nos acercamos a la Biblia, pues obviamente vamos a tener una tremenda ganancia. Dice la palabra, mis hermanitos, siempre me acuerdo de ese pasaje, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestarle atención. En esta clase estábamos leyendo un versículo que está aquí en la pantalla. Me confirman si lo están viendo, ¿cierto que sí? Entonces, estamos viendo un texto que lo leímos hace un momento. Si, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Este es un tremendo versículo ahí bien especial que nos está dejando el apóstol Pablo. Dice, no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda, podríamos decir nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, el parámetro que Dios nos dejó, no es el mismo que en el que está moviéndose en el mundo. Nuestras armas no son carnales, sino que más bien son poderosas en Dios destruyendo especulaciones. Me gusta este término. Esta versión que tengo aquí en la pantalla es la versión Dios habla hoy y utiliza este término bien interesante, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa delante de Él. Entonces, esta es una realidad que nosotros tenemos. Necesitamos definir muy bien qué es la cosmovisión bíblica, qué es este plan de gobierno y Biblia o qué es ese plan de gobierno bíblico. Necesitamos entender algo. Según este texto que ustedes están viendo aquí en la pantalla, según este texto que estamos aquí analizando, espérenme a ver si puedo tener aquí el marcador, aquí está. Habla de destrucción de fortalezas, pero también habla de razonamientos altivos, especulaciones, razonamientos altivos que se están levantando hoy día contra el conocimiento de Dios. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay dos corrientes en el mundo. Una corriente que es la corriente bíblica, la corriente que fue establecida desde el principio que nosotros tenemos, que se ha encargado el mismo Señor a través de primeramente Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros, y de ahí en adelante todos los escritores, todos los profetas, todas las personas que participaron en la construcción de esta enciclopedia que se llama Biblia, nos habla de una corriente bíblica, ¿de acuerdo? Pero también se está hablando de una corriente humanista. Ahorita el profesor Miller estaba hablando precisamente de que hay un nuevo origen que se estableció con Darwin y con otros pensadores hablando de que todo comienza es con la naturaleza. Entonces desplazamos a Dios, sacamos a Dios de la ecuación
y comenzamos a meter los pensamientos del ser humano. Y déjenme decirle que de alguna manera eso es lo que estamos viviendo hoy día. Estamos en esa lucha entre estos dos pensamientos, entre la corriente bíblica, ahí estamos viendo una base muy bonita ahí en Corintios capítulo 10, y la corriente humanista que sencillamente es la que nos está como desviando a la humanidad. Definamos lo siguiente, primeramente, ¿qué es una cosmovisión? Creo que ese es el término que ya lo hemos estado mencionando en esta noche y es lo que vamos a tener muy claro y que quiero que ustedes lo manejen. ¿Qué es una cosmovisión? Simplemente es una visión panorámica, es una visión del mundo. Es la manera como el ser humano entiende e interpreta todas las cosas que nos están rodeando hoy día. Hay muchas corrientes, entonces el hombre está pensando, bueno, todo este fenómeno LGBTI tiene un origen, tiene un precedente, tiene una historia, tiene una trascendencia y va a lograr impactar a todo el mundo. Otro pensamiento podría ser la cosmovisión frente a la cultura del cuerpo. Hoy hay un culto al yo, entre más flaco, entre más delgado, entre más chocolatinudo esté el muchacho, entre más esbelta esté la señorita, entre más proporciones tenga, mejor dicho, todo se está formando como una cultura frente a todos estos temas, frente a los alimentos, bueno, tantas corrientes que se están moviendo el día de hoy. Eso es una cosmovisión. Cuando estamos definiendo uno de esos parámetros como una norma, como un estatuto de vida, y hacia ahí se está yendo el ser humano. Se podría también comprender como la raíz que está nutriendo el pensamiento consciente del ser humano. Lo que está sucediendo con la ideología gay, por ejemplo. Es algo que se está moviendo fuertemente, es algo que está creciendo de una manera desbordante, tienen una agenda, tienen un trabajo tan especial, aunque si somos sinceros realmente, es una agenda muy grande, pero tiene una aceptación muy pequeña. Los medios se están encargando de masificarlo. La cultura hoy día se está encargando de masificar el fenómeno gay, pero no es algo que esté muy altamente aceptado, pero es un movimiento que como tal tiene una directriz, ¿de acuerdo? Además de esto, una cosmovisión puede ser la concepción básica que tiene una persona aún de manera inconsciente de la vida en todos sus aspectos. Todas las personas, todos los seres humanos, hombres, mujeres, colombianos, latinos, europeos, lo que sea, todos tenemos creencias correctas o incorrectas, pero lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos como fórmula de nuestra vida, es lo que nos lleva a vivir, cómo nos enfoca, cómo nos direcciona. Les voy a poner tres ejemplos rápidamente. El primero está en un filósofo griego, sí, griego, Sócrates, que vivió unos 400 años de Cristo. Él dijo una frase clave. Él dijo una frase clave. ¿Cuál fue? Solo sé que nada sé. Entonces mucha gente decía, bueno, este hombre con esta filosofía tan sencilla era muy humilde, era una persona que de pronto no quería demostrar o no tenía mucho que demostrar. Pues no era así. Sócrates parte de un hecho y es lo que yo conozco, lo que yo tengo en mi vida, lo que tengo enraizado, eso es lo que sé, eso es lo que defino. Yo sé lo que conozco de Dios, yo sé lo que conozco de la creación y Dios o la creación es lo que yo tengo en mi mente. En pocas palabras, el hombre es un superhombre, es un super ser que tiene el conocimiento, el conocimiento absoluto de un Dios que aparentemente era finito, era pequeño. Entonces, desde antes de Cristo se viene este pensamiento como bueno, el hombre es un super ser, el hombre el conocimiento del ser humano es lo más esencial. El conocimiento del ser humano va por encima de Dios mismo. Ese era uno de los pensamientos que tenía Sócrates. Un segundo personaje, un segundo personaje es el señor René Descartes, ya en la época moderna, por allá años 1500, 1600. Él dijo otra frase muy conocida. Descartes dijo, pienso, luego existo. Creo que nosotros la escuchamos en las clases de filosofía,
las alcanzamos a ver de pronto en un tema universitario también seguramente. Esa frase que él dijo, pienso, luego existo, es el lema del racionalismo. Y el racionalismo obviamente es una corriente humanista, es una corriente que desplaza a Dios del lugar donde debe estar. ¿En qué se basa? En el pensamiento del ser humano. No se basa en lo que está escrito, no se basa en lo que está estipulado, no se basa en Dios, sino que se basa sencillamente en el pensamiento del ser humano y lleva esto a entender que el hombre gobierna por encima de todo. El hombre gobierna por encima del mismo ser humano, por encima de Dios, por encima del mundo, etcétera y etcétera. Eso sugiere que es el hombre el que compone el universo. El hombre es el que define qué es lo que existe, qué es lo que es real, qué es lo primario, qué es lo prioritario, qué es lo secundario y dónde y qué se tiene que descartar. Desde este hombre, el comienzo del movimiento humanista, se está sacando a Dios del camino. Entonces, imagínate, si hoy estamos viendo cómo a Dios se ha venido desplazando, no es algo del año 2000, no es algo del año 2020. Mira, viene desde tiempos antiguos. Estos dos pensamientos, el pensamiento de Descartes y el pensamiento de Sócrates, tiene una diferencia totalmente gigante a un pensamiento o a un escrito que apareció. Esa foto que ustedes ven ahí es la Catedral de Westminster en Alemania o en Inglaterra, en Alemania, en Alemania. Eh, Allí se clavaron, ustedes se acuerdan las tesis de Lutero, pero allí se colocó una pregunta en el Gran Catecismo de Westminster. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál es el fin parcial y el fin más alto del ser humano? El fin principal y más alto del hombre es glorificar a Dios y gozar de Dios por toda la eternidad. Esa es una fórmula ideal, ¿de acuerdo? Ya estamos nosotros un poquito más de acuerdo, un poquito no, estamos muy de acuerdo con este pensamiento porque pues sencillamente es la base bíblica, es la base de nuestra fe. Se entiende, según este catecismo de Westminster, eso fue un catecismo que surgió de la Iglesia Católica, está diciendo que el hombre para tener un lugar en el espacio, para tener un lugar en el cosmos, por decirlo así, él debe entender que ese lugar se lo ha entregado Dios. Nosotros hemos sido creados por él. Acuérdese que en Génesis dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, que el hombre provino de Dios mismo y que si Dios creó al ser humano, que si Dios nos creó a nosotros, nos creó con un sentido y con un propósito, y que ese propósito no termina el día que el ser humano fallece, sino que ese propósito va a seguir hasta la eternidad. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros somos seres eternos. Tenemos unos días finales aquí en la tierra, pero cuando se termina nuestra vida aquí en la tierra, va a tener una trascendencia eterna. ¿De acuerdo? Hay un escritor cristiano, se llama Francis Chan, ustedes lo pueden buscar, él es americano, coreano, creo, y este hombre tiene una conferencia muy espectacular, tiene una conferencia muy especial. Voy a utilizar aquí esta cuerdita para explicarles un poquito. Él dice que la vida del ser humano, tengo aquí un cable, ustedes lo están viendo, dice que la vida del ser humano nosotros nos limitamos a este espacio, que en este espacio de la vida puede llamarlo usted 15, 20, 30 años, la edad que usted tenga. Este es un espacio corto, efímero, pero que nosotros acá le tenemos que sacar el provecho a nuestra vida. Nosotros en este espacio, nuestra vida, vivimos aquí en la tierra en función de Dios, creados por Él, creados a su imagen y creados, como dice la palabra, creados para hacer buenas obras. Pero que el día que nuestra vida se acaba, el día que nuestra vida se termina, sigue un lapso mucho más grande que es la eternidad. ¿Ah? Y esto es algo muy real, esto es algo muy especial que nosotros necesitamos entender. Tenemos que aprender a contar, como dijo Moisés, tenemos que aprender a contar nuestra vida con sabiduría, tenemos que vivirla bajo el propósito de Él, pero sabiendo que tenemos toda una eternidad para disfrutarla con Él.
¿Qué me enseña esta pregunta del Catecismo de Westminster? Que el ser humano necesita siempre estar valorado, amado y aceptado. Tenemos esa necesidad de que Dios, nuestro ser supremo, nos apruebe, nos bendiga y nosotros vivimos sencillamente para agradarlo a Él. Nosotros como seres humanos, nuestro propósito, fuimos creados para agradarlo a Él. En el libro de los Salmos hay un texto que dice que Dios está diciendo, este pueblo he creado, mis alabanzas va a publicar. Fuimos creados para el propósito de Él. Fuimos diseñados para un plan estratégico. Y dentro de ese plan, nosotros necesitamos, necesitamos conocerlo, necesitamos admirarlo, necesitamos valorarlo, necesitamos disfrutarlo, amarlo y servirlo. Esa debe ser la cosmovisión de nuestra vida. La cosmovisión de nosotros no es solamente pensar para existir, la cosmovisión de nuestra vida es que yo no sé para qué estoy. Yo no sé a mí qué me define, a mí me define el color de mi pelo, a mí me define lo que digan mis padres o a mí me define lo que el médico diga. No, a nosotros no nos define eso. El que nos define a nosotros, el que le da el sentido y la dirección a nuestra vida es Dios mismo. Por eso es importante nosotros entender cuál es la cosmovisión que Dios tiene tanto de nosotros para nuestra vida, para nuestra familia, pero también para nuestra nación. Mire, todos nosotros, así no parezca real, así parezca algo efímero, así parezca algo loco, todos nosotros tenemos mucho que aportarle a nuestra nación. Tenemos mucho que aportarle a nuestro barrio. Tenemos que aportarle a nuestra comunidad. En nuestro entorno, nosotros debemos aportar algo de manera significativa. Veámoslo de la siguiente manera, es que si Dios envió a su Hijo para cambiar nuestra identidad. Antes éramos pecadores, ahora somos hijos de Él. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, primera de Pedro capítulo 2 dice, nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora sí tenemos la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces eso me habla de que nosotros como seres humanos tenemos que impactar no solamente nuestra vida religiosa, sino que tenemos que impactar en todos nuestros entornos, en todos los lugares donde estamos. De allí sale la importancia de lo que es la cosmovisión bíblica. Y aquí ya voy a terminar la clase para que ya no nos abrumamos con tanta palabra. Número uno, ¿por qué es importante la cosmovisión bíblica? Es importantísima, primero que todo, porque la cosmovisión de gobierno, de nuestra cosmovisión de gobierno es importante porque nos va a dar bases sólidas para entender el rol del gobierno. Hoy día nosotros creo que no todos amamos al gobierno, porque es que el gobierno implica impuestos, el gobierno implica leyes, el gobierno implica normas que muchas veces no son las más agradables para nosotros. Pero ojo, el gobierno, o más bien la cosmovisión bíblica, nos va a dar el entendimiento para comprender realmente qué es lo que dice Dios acerca del gobierno. El gobierno no es solamente una institución humana. El gobierno no es solamente una institución humana. Ojo con esto. El gobierno es una institución que proviene de Dios y que tiene un propósito divino. Me voy a quedar con esa frase que el profesor Miller decía. Todo comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Todo comienza con un gobierno. Cuando Dios establece a Adán y a Eva como fundamento de una sociedad y cómo después ustedes se van a dar cuenta que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio nos está mostrando una constitución de una nación y cómo llegamos hasta Apocalipsis para construir cielo nuevo, tierra nueva y hacer parte de una ciudadanía nueva. Aquí en la tierra necesitamos entender que no estamos para ser anárquicos, no estamos aquí para ser autoritarios, sino que estamos aquí para construir el reino de Dios en la tierra. Número dos, ¿por qué es importante la cosmovisión bíblica de gobierno? Porque nos va a dar principios para un gobierno justo y equitativo. Y yo sé que estas palabras suenan muy poéticas, ¿no? Gobierno justo y equitativo, justo y libres, justa y libres.
¿verdad? No, no le estoy haciendo publicidad a nadie. Pero resulta que la Biblia nos muestra los verdaderos principios que deben guiar al ejercicio del poder. Imagínense cómo sería, les abro aquí el micrófono, cómo sería, mis queridos, nuestro país si tuviese un gobierno bíblico. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo sería el gobierno de nuestra nación si nuestra nación tuviera un gobierno bíblico? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Qué dicen ustedes? Yo me lo imagino como cuando da vigor, ¿no? O sea, que hubieron guerras, pero siempre salían como victoriosos, entonces me lo imagino Ujú, algo así. exactamente, sí, 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 muy bien, buen punto. Un modelo, el modelo de David. Otro, ¿Solucionaríamos como más fácil los problemas? exactamente, todo tendría una salida un poquito más fácil, ¿no? Otro, muy bien. Habría justicia y equidad. Habría justicia y equidad. Qué bonito término, lo voy a apuntar aquí. Equidad, equidad, muy bien. ¿Y qué otro? Uno más, uno más. Solidaridad. Solidaridad, muy bien. Solidaridad, perfecto. No sé si están escribiendo, venga, miro aquí rápidamente el chat. Así, ético, honesto y sin corrupción, claro que sí. Y si existiese corrupción sería muy mínima, ¿de acuerdo? Porque estamos cambiando el pensamiento del ser humano. Y uno podría decir, bueno, si ahorita hay corrupción, si hay un gobierno justo, la corrupción se eliminaría. ¿De acuerdo? Se comenzaría a cambiarlo el panorama, al punto que lleguemos casi que a una perfección, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el tercer punto de la importancia de tener un buen conocimiento de la cosmovisión bíblica, nos enseña que la Biblia nos presenta una profecía de un gobierno perfecto y eterno, donde Dios es el gobernante mismo, donde la justicia, la paz van a prevalecer. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Esa es la esperanza que nos motiva para que aquí en la tierra trabajemos por un mundo mejor, que tengamos implementados principios bíblicos que cambien el ambiente político, el ambiente cultural, el ambiente artístico, el ambiente educacional y otros cuantos más. ¿De acuerdo? Eso era lo que les quería compartir en esta diapositiva. ¿Qué relación tendríamos entonces ya a manera de conclusión? Ya cierro acá. Voy a ponerles la imagen del sorteo para que lo hagamos ahorita, pero solamente quiero dejarles esta última reflexión en esta noche. ¿Qué relación hay entre la cosmovisión bíblica y la cultura actual? ¿Qué relación hay? Resulta que cuando nosotros miramos aquí la Biblia, yo esto lo he repetido últimamente porque es lo que más he como querido aprender y en lo que más he trabajado en estos últimos meses es entender que cuando tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta los primeros 5 libros de la Biblia, son como una constitución política para los judíos. Y era la base para que la nación de Israel se levantara como una nación poderosa. Estaba Dios gobernando, Dios dicta unas leyes y el pueblo las tenía que cumplir. Y listo, y no había ningún problema. Pero resulta que a la medida que el tiempo ha pasado, a la medida que la cultura va cambiando, a la medida que llegan otras culturas ahí a rodear a los judíos, los principios se comienzan a cambiar. Entonces ya llega un momento en que ellos hacen lo que quieren, llega un momento en el que piden rey, llega un momento un rey que no fue agradable al corazón de Dios. Bueno, todo eso que comienza ahí como a ocurrir para llegar al punto en el que la nación, el mundo entero, se ha ido perdiendo este concepto bíblico. Y entonces hoy los gobiernos ya no luchan por una equidad, por una solidaridad, por un cero corrupción, sino que hoy los gobiernos luchan por otros precedentes, luchan por los impuestos, por dejar más oprimido a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que la corrupción, el relativismo moral, la búsqueda del poder a toda costa está casi que sacando del mapa y del contexto a Dios mismo y la cosmovisión bíblica. Pero resulta que Dios tiene una institución aquí en la tierra que es su reflejo y es la iglesia.
Y acuérdese que el doctor Miller decía, el profesor Miller decía que al final de la historia va a prevalecer un hombre y una mujer. Hombre, Cristo; mujer, la iglesia, su esposa, quienes van a gobernar, quienes van a poner principios diferentes. Entonces, mientras llegan las bodas del Cordero, mientras Jesús viene, creo que la perspectiva en la cosmovisión bíblica nos debe llevar a reflexionar sobre el propósito real del gobierno y ¿cómo se llama? De los roles que nosotros como individuos tenemos que jugar en la construcción de nuestras sociedades. Así que por eso es que nosotros buscamos la forma de no solamente pensar en un gobierno, en un presidente cristiano, sino que donde quiera que ustedes y yo estemos, donde quiera que estemos inmersos, marquemos la diferencia. ¿De acuerdo? Marquemos la diferencia. Aquí les va la primera tarea, es muy sencilla. Y esto es fácil, ustedes lo pueden ubicar en Google si quieren, lo pueden ubicar en cualquier lugar. Apunten lo siguiente. Vamos a mirar, ustedes van a buscar cuáles son los 7 montes. Escriban esto, escríbanlo y ya les voy a explicar. ¿Cuáles son los 7 montes de influencia de la iglesia? ¿Cuáles son los 7 montes de influencia en la iglesia? Esto tiene un trasfondo bíblico, es una manera es un pensamiento que tiene la iglesia, pero tiene algo muy real, y es que la iglesia no solamente influye en el templo. Acuérdense, la iglesia somos nosotros. Entonces, la iglesia tiene que influir o influenciar. Tiene que ser influyente en 7 áreas. Pastor Iván ahorita estaba diciendo 7 arenas, perdón, en arenas. Y está muy bien, está claro. La iglesia tiene que influir. La iglesia tiene que ser influyente en 7 aspectos. Entonces, yo les voy a invitar a que investiguen, busquen, hay imágenes, hay diapositivas, hay escritos, busquen en internet y no solamente copien y peguen, sino copien, lean, apunten, escriban y dentro de 8 días sacamos esto como a un diálogo entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Trabajamos un poquito en este tema. ¿Listo? Bueno, entonces estamos todos los estudiantes acá. Andrés Conejo está, no lo he escuchado, debe estar componiendo por ahí algo. Entonces tengo Sí, señor, 3, por aquí 4, estoy. ahí está, muy bien. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudiantes. Entonces, pues como para hacerlo más fácil, menos engorroso, entonces vamos a hacer aquí ¿Lo están viendo? Sí. Ok, sí, ahí lo están viendo. Entonces vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer 4 equipos. Vamos a tener que exponer, les recuerdo, vamos a exponer 4 temas el 30 de mayo. Vamos a exponer 4 temas el 30 de mayo. Acabé de cerrar aquí mi sílabo, lo voy a volver a abrir para tener claro cuáles son los 4 temas. Entonces se los voy a repetir rápidamente. ¿Cuáles son los 4 temas que vamos a exponer el 30 de mayo? Sílabo, aquí está. Vamos a exponer 30 de mayo vamos a exponer formas de gobierno de la Biblia. No son formas de gobierno bíblicas, sino más bien formas de gobierno que aparecen en la Biblia. Lo primero, la monarquía, la república, la democracia y la teocracia. Entonces vamos a exponer sobre estos temas. Entonces van a mirar qué dice la Biblia frente a estos 4 temas, frente a estos 4 formas de gobierno: la monarquía, la república, la democracia y la teocracia. Entonces, como ya están viendo la pantalla ustedes, voy aquí, ya ustedes están viendo aquí los nombres de los 11 estudiantes. Tenemos 11 estudiantes. Vamos a dividirlo en 4 grupos. ¿Listo? Muy bien, ahí ya nos quedaron definidos. Grupo número 1, Iván, Alexandra y Michi. Grupo número 1, Iván, Alexandra y Michi. Ustedes van a exponer sobre la monarquía. A mí no me pregunten porque a mí se me olvidó todo lo de gobierno. Yo no sé nada ni de gobierno ni de Biblia. Ustedes van a buscarlo. ¿De acuerdo? Número 2,
El equipo conformado por Ingrid, por Andrés Felipe y por Lida, ustedes van a exponer sobre la República. ¿Qué dice la Biblia sobre la República? Yo no sé. Ustedes lo van a exponer. Número 3, grupo número 3. Uy, me apareció Ingrid 2 veces. La vamos a descartar aquí. Vamos a dejar en el grupo número 3 a Margot y a Daniela. Margot y Daniela van a hablar sobre qué dice la Biblia sobre la democracia. Margot y Daniela van a hablar sobre la democracia. El grupo número 4 les tocó más fácil. De esto sí he escuchado yo un poquito. De esto sí he escuchado un poquito. Tiene que ver, José y Edgar van a hablar sobre qué dice la Biblia acerca de la democracia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la democracia? ¿Listos? Yo creo que está equivocado, ¿no? ¿No ¿Por es qué? teocracia? Perdón, teocracia, teocracia, sí señor, discúlpeme. Teocracia. Gracias, Edgar. José Bueno, y Edgar van a hablar sobre la teocracia. Entonces, ¿qué van a hacer? Muy sencillo. Pónganse de acuerdo, organicen sus temas, eh, puntos esenciales de cada una de estas 4 formas de gobierno. Si tienen algún sustento bíblico, mucho mejor. Si tienen alguna forma en la que nos demuestren según qué dice la Biblia, según versículos, pasajes de la Biblia, sería muy, muy especial que lo mostraran. ¿Listo? Nos vamos a tomar por ahí que 10 minutos por grupo, no es algo muy extenso, no se preocupen. Si ustedes quieren hacer algunas diapositivas, si tienen algunas imágenes, si tienen un video corto, miren que como son temas muy corticos, entonces si quieren colocar un video, pues busquen un video cortico. Si no tienen video, entonces háganse unas diapositivas, unos slides y los compartimos y los vemos aquí en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? UAP. Todo Solamente claro. tiene. ¿Cómo? quedó claro. Todo Claro, listo. Solo tienen que incluir entonces a Ingrid, que está por fuera, y. No, a Ingrid no más, creo. Si nos llegara un estudiante más, pues ahí lo miramos y les asignamos otra, otra exposición, pero para otra fecha, porque esta ya es para el 30, esto es para dentro de 15 días. ¿Listo? Bueno, como ustedes son la primicia de esta clase, yo les tengo hoy una muy buena noticia, una noticia que seguramente a ustedes les va a agradar. Este trimestre tiene un costo de 60.000 pesos, 60.000 pesos, pero como ustedes son la primicia, ustedes solamente van a pagar 50.000 pesitos. Van a pagar solamente 50.000 pesos. Entonces, ¿cómo van a hacer ese pago? Muy sencillo, muy fácil. Creo que ustedes tienen el WhatsApp, perdón, el Nequi de la pastora Brigitte. La idea es que para que sean válidos esos 50.000 pesos, tienen que pagar de aquí al 6 de junio, de aquí al 6 de junio. Pero entonces, como aprendimos en el encuentro de líderes, lo que pasa en el encuentro se queda en el encuentro, lo que se dice en la primera clase se queda en la primera clase. Ese es un acuerdo solamente para nosotros. Ya los demás, I'm sorry, a ellos ya no les cubre. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir este tiempo. Me gustaría, yo sé, no sé si Andrés puede abrir un momentico la cámara. Andrés, ¿puede abrir la cámara? Deme 2 minutos y ya de una, porque estoy Va, llegando. listo. Es para tomar una foto. Y lo mismo José. Y Alexandra, que me acomode un poquito la cámara. No, bajes. Eso así. Michi no le digo que ponga cámara porque ya aquí le veo la foto, entonces ya me doy cuenta. Bueno, procuremos no fallar a clase. Con 3 clases que fallen, perdemos la materia. Entonces, no pueden perder sino 2 clases. Si ya pierden una tercera, sorry. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar aquí a Andresito rápidamente. Necesito esta foto porque es una evidencia de esta clase. Y ahora se me fue Josecito. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la introducción. Espero que tengamos una muy buena expectativa. Participemos.
estudien, lean. Ahorita en unos minuticos les mando el sílabo para que ustedes lo tengan. Ahí lo voy a dejar en el grupo en WhatsApp. Acuérdense, tenemos un grupo en WhatsApp y ese grupo es única y exclusivamente para razones, temas que tienen que ver con la Academia Bíblica. Ahí no tenemos nada más. Listo, entonces la mejor sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, no pasó. Ahora sí pasó. Listo. Perfecto, muy bien. Esos estudiantes, además de estudiantes modelos. Dios los bendiga, una feliz noche, Dios les guarde. Mire, hoy terminé más cumplido, 9 de la noche en punto. Bendiciones. Mañana reunión de hombres, 7 de la noche, 7:30. Nos vemos en la iglesia Los Varones. Chao, chao. Buenas Un noches. abrazo. Chao, chao. Chao. Feliz noche.